Steven, ya está deshabilitada la opción de anotaciones. Ok, está bien. Un momento, le voy a estar indicando a mi compañero. Puedes empezar. Ok, Steven, sí se puede ver mi pantalla, ¿no? Los asistentes, miembros del ESID, público en general, doctor Alba. Bueno, en esta ocasión vamos a tener la presentación del doctor Alba con el tema de soluciones geotécnicas en estabilidad de taludes. Primero vamos a dar una breve descripción de la trayectoria del doctor Alba. Estudió en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, obteniendo los grados de bachiller en Ingeniería Civil el mismo año. Asimismo, la maestría en Ciencias con mención en Estructuras, también en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es doctor en Filosofía, PhD, en Ingeniería Geotécnica en la Universidad de Massachusetts. Y la maestría en Ciencias con mención en Ensayos de Materiales y Civil Engineer, con mención en Geotecnia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Estados Unidos. También es profesor en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI en estudios de pregrado y posgrado en el área de geotecnia. Actualmente es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUP, asimismo como decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, presidente de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica, entre otros cargos más. Sin más preámbulos, doctor Alba, le doy la bienvenida al ESIC. Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches ya a todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, yo quería agradecerle por darme la oportunidad de participar en este octavo encuentro de competencias de investigación y desarrollo ESID, que organiza la delegación de la Facultad de Ingeniería Civil para el ANEIC 2020. Dicho esto, vamos directamente a la presentación. Lo que pretendo hacer aquí es una vista panorámica de todo lo que se puede hacer en relación a estabilizar un talud que ha fallado, que puede fallar, que necesita de alguna manera estabilizarse por medios, digamos, externos o internos, y que lo vamos a catalogar en estabilización en suelos y estabilización en rocas. También vamos a hablar algo sobre protección contra la caída de rocas y dos casos reales de la vida real particulares. Uno de un talud en la carretera Panamericana Sur que se llama Cerro de Arena, casi por el kilómetro 700 en la Panamericana Sur, y otro tramo, un tramo bastante complicado y difícil, que es el tramo del sector Las Vegas, de la carretera que va de Tingo María a Guaitía, en el camino hacia Pucallpa. Dicho esto de paso, ahora sí, no sé si me permiten manejar esto para pasar. Ya, listo, gracias. Bueno, vamos a hacer esa pequeña introducción que ya la hice. Como dije, soluciones geotécnicas en taludes, soluciones geotécnicas en rocas, protección contra caída de rocas y algunos casos estudiados que vamos a ver más adelante. Creo que me han dado el control de la gente que está entrando, por eso es complicado hacer el pase de... Ahora sí, ya. Aquí lo que decimos que en el planeamiento de las medidas efectivas de estabilización es importante entender las causas de la inestabilidad del talud. Las más comunes son o es muy empinado el talud, o tenemos un exceso de presión de poros en la parte interna del talud, o tenemos socavación debido a la erosión de agua superficial y también pérdida de resistencia cortante
con el tiempo, debido a procesos que ocurren en la naturaleza, que son de reptación o creep, y también el intemperismo. Lo que proponemos es realizar un estudio geológico geotécnico concienzudo en el lugar en estudio y un programa detallado de exploración del suelo, que puede ser una investigación geofísica, una investigación geotécnica, una evaluación de la mecánica de rocas, de la mecánica de suelos y sobre todo el análisis que se hace en términos de equilibrio límite o de otros métodos para poder evaluar el factor de seguridad del mismo. Aquí lo que trato de presentar es distintos 5 puntos en donde podría hacerse el trabajo de estabilizar un talud. Uno es el caso de excavación, después veremos el detalle. El segundo es el drenaje que hay que darle al agua que se mantiene en el trasdos del talud. Hay también el caso de contrafuentes de tierra o bermas de relleno, las famosas muros de contención, que ya el concreto es uno de ellos, pero hay un sinnúmero de otras metodologías presentes, y las técnicas especiales. Aquí estamos ilustrando lo que referimos a excavación. Y sabemos que hay dificultades en un talud porque el talud es muy alto, tiene un ángulo muy parado y tiene mucho peso. Entonces lo que hacemos es aliviar el peso, ¿no? Y estamos viendo ahí 4 maneras de hacerlo. Uno es la reducción de la altura, quitando parte del talud de la parte superior. En el segundo caso es el tendido del talud, o sea, echamos un poco el talud para que el ángulo que se tenga sea un ángulo que pueda tener un adecuado factor de seguridad. También podemos preparar banquetas en la parte superior del talud, como lo estamos viendo acá, o excavar completamente el talud excavado. Perdóname, pero ya. El segundo punto, el segundo esquema es el de drenaje. Tenemos varios casos. Lo que queremos es evitar que el agua esté actuando, porque el agua tiene 2 efectos, ¿no? Uno es un mayor peso para el talud, por un lado, y otro es una disminución en su resistencia cortante. Generalmente los deslizamientos, los movimientos de masa y demás se analizan en términos de esfuerzos efectivos, es decir, a largo plazo. En consecuencia, el esfuerzo efectivo es importante. El esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Y si la presión de poros aumenta, el esfuerzo efectivo disminuye y en consecuencia la resistencia cortante disminuye. Para eso tenemos estos 4 esquemas que estamos ilustrando acá, lo que llamamos drenes franceses o drenes horizontales, que se hacen en el talud, se les forra con un cierto filtro para que el agua pueda entrar a estos drenes horizontales y poder evacuarse. También podemos hacer zanjas de subdrenaje profundas en la parte superior o pozos verticales distanciados a cierta distancia en particular para poder también captar ese nivel freático existente y rebajar. O también, en el último caso, tenemos la que llamamos cunetas en la parte superior, que tienen que tener una bajada también alrededor del deslizamiento del talud. Y, por supuesto, la revegetación es muy importante. Y la revegetación es importante porque disminuye de esa manera la erosión, y el agua que cae por lluvia en lugares donde la precipitación es alta también se puede, pues, chorrear y no penetrar, digamos, dentro del talud y darle ese tipo de trabajo. Las 2 anteriores han servido para disminuir el esfuerzo, digamos, que causa esta sobrecarga del talud. Esas otras 2 alternativas que vemos acá, más bien contribuyen a aumentar la resistencia pasiva, es decir, contrapeso mayor, que está referido a este primer caso, que es un contrafuerte de tierra o roca, o si no, las bermas de relleno que estamos viendo en la parte inferior. Esto es muy común en, por ejemplo, presas de relave que ya están en abandono y que hay un problema de inestabilidad, y en consecuencia hay que darle un sobrepeso en este punto para poder vencer la carga, el factor de seguridad que impone la carga que está actuando. Vamos a ver un caso muy típico aquí
que son dos casos en realidad. El caso del embalse, del derrumbe número 5 en el embalse de Tablachaca y el caso final del sector Las Vegas, que vamos a ver también más adelante. El esquema 4 es un esquema ya muy conocido que se trata de estructuras de contención y que pueden ser desde los famosos muros de concreto armado en cantilever, en voladizo, o también se pueden colocar pilotes en la parte superior para darle una mejor resistencia al talud, o pueden ser inclinados. Y por cierto, que los pernos de anclaje y los anclajes de por sí también son otra manera importante de poder, digamos, aumentar el factor de seguridad contra el deslizamiento en un determinado talud. Y hay también técnicas especiales como el grouting, inyección de concreto, inyección química, electroosmosis, congelamiento, calentamiento, que son obviamente situaciones bastante más costosas que los trabajos que hemos estado mencionando anteriormente. Esta figura la he añadido, disculpen que esté en inglés, no da el tiempo para traducirla, pero se trata de ilustrar el tipo de movimiento que existen en un talud. Tenemos en los casos A, B y C un deslizamiento, que en el caso de tener material arcilloso blando es el tipo rotacional. En cambio, si el material es más granular, entonces tenemos el caso de un deslizamiento translacional. Aquí es más rotacional, aquí es más translacional. O también en el caso de tener un material rocoso son los deslizamientos de los bloques de roca. Tenemos también el caso de la caída de rocas, ¿no? Que vamos a ver dentro de finales de la presentación. Y tenemos la caída que le llamamos volcamiento, o en inglés se denomina toppling. Cuando estamos hablando de un macizo rocoso, y no daría el tiempo ya en esta presentación, podemos hablar de falla planar, falla en cuña y falla por volteo, que sería la que estamos hablando acá. Y por supuesto vienen las otras fallas que ya conocemos, los famosos huaicos, que lo traducimos aquí del quechua y que en otras partes se llama flujos de bris, o avalanchas como la que ocurrió en el Huascarán en el año 70, flujo de tierra. El fenómeno de reptación es importante y es muy notorio en muchas partes del Perú, sobre todo cuando se nota esa inclinación que hay en los árboles mismos, está indicando que esta capa superior se está desplazando lateralmente y lentamente. Y también en el caso de la licuación de suelo tenemos el desplazamiento lateral que se ha dado en algunas ocasiones en este tipo de... Estoy como admitiendo, por eso es que se demora un poco. Acá, vamos a las soluciones geotécnicas de los taludes en suelos. Este primer caso ilustra lo que hablábamos anteriormente, banquetas, ¿no? Tenemos un talud muy grande, tenemos la carretera al pie, y ya nuestra propia norma de diseño de carreteras nos dice que si el talud está sobre una roca fija, podemos tener una relación de 10:1, por ejemplo. Si tenemos una roca que no está tan fija, sino media, de 4:5:1, y así sucesivamente hay esas normas. Pero también nos indican que si los taludes son mayores de 7 a 10 metros, hay que hacer este que le llamamos banqueteo, ¿no? Se corta el talud, ¿no? Y se tiene una banqueta. ¿Para qué nos sirven las banquetas? Bueno, las banquetas de alguna manera amortiguan la caída de algún material, viene acá, ahí se queda y no se va directamente a la carretera. Y por otro lado, también este terreno horizontal de las banquetas permitiría el poder sembrar, ¿no? Vegetales de la zona, arbóreas de la zona, con el propósito también de alguna forma cuidar el problema de la erosión. Aquí tenemos lo nuevo, ¿no? Lo más reciente. Hay una gran tendencia en los últimos años de tener estructuras de contención que no sean concretos porque tienen mucha rigidez, son muy rígidas, y de tener estructuras más flexibles. Entonces hay una gama de geosintéticos que van desde los geotextiles, tejidos y no tejidos, los no tejidos generalmente para filtros y los tejidos para refuerzo de suelo. También tenemos el caso de
geomallas que de alguna manera refuerzan por capas el material que estamos conformando. Eso nos permite tener una inclinación del talud más parado que la que tendría si es que no le pongo ningún refuerzo. También tenemos sistemas de refuerzo como el Terramesh, que veremos más adelante, y otros más, que componen toda una gama que se llama ahora muros de suelo reforzado, MSE, ¿no? El problema que tiene alguno de estos suelos, y ustedes lo aprecian aquí, de algunos de esos elementos de geosintéticos, es que no son muy buenos ante los rayos ultravioletas, y por eso hay que ponerle de alguna manera una defensa, una protección para que tengan una mayor vida. También tenemos los casos de los gaviones y del sistema que nació de los gaviones, que es el sistema Terramesh, que vamos a ver en el detalle en algunos puntos ahí. Discúlpeme que tengo que estar admitiendo a la gente. Bueno, aquí tenemos lo que llamamos un muro de suelo reforzado. Desde abajo vamos construyendo capas y vamos teniendo una lámina, digamos, del geomalla. En este caso puede ser un geotextil tejido, y se va añadiendo y compactando el material de modo tal que estamos por capas, conduciendo a una estructura que sea suficientemente rígida con un factor de seguridad adecuado. Como pueden ustedes apreciar, y para eso está la figura, el talud, que podría ser mucho mayor, se puede acortar, hacer una estructura más parada y en consecuencia tener pues menos movimiento de tierra, ¿no? Y darle cierta seguridad. Otro de los casos que se está imponiendo ahora, se ha hecho recientemente en algunas excavaciones a grandes profundidades, en sótanos en Lima, también en la línea amarilla, también en algunas edificaciones, digamos, importantes. Yo lo utilicé en el Museo de la Memoria para tratar de sostener de alguna forma esa caída eventual de conglomerado, porque en esa zona el talud está constituido por el famoso conglomerado de Lima. Bueno, el soil nailing, o también llamado claveteado de suelo, es un sistema de sostenimiento que es pasivo. Es decir, a diferencia del anclaje, y lo veremos más adelante, no tenemos que postensarlo, hacer el hueco, poner el bulbo, inyectarlo y después tensar, sino que aquí se hace el hueco, la perforación, se instala el clavo, se inyecta y ahí queda hasta que se mueva de alguna manera. Por eso es que su diferencia entre acción activa y acción pasiva se da entre el anclaje y el claveteo o soil nailing. Los muros de gavión son también unas estructuras importantes en lugares donde hay grava que pueda ser utilizada. En la selva, como ustedes saben, no tenemos grava, hay dificultades, y para hacer inclusive concreto hay que traerlo de lugares lejanos. Lo importante de esas estructuras de gaviones que se diseñan tal cual se diseña una estructura de sostenimiento usual, es decir, el factor de seguridad al deslizamiento, el factor de seguridad al volteo y la transmisión de los esfuerzos en la base, que tienen que caer en el tercio central y no sobrepasar a la capacidad portante del terreno. Lo importante aquí, como veremos en algunas vistas posteriores, es qué cosa le ponemos entre el gavión y el suelo natural. Si no le ponemos nada, si no le ponemos un filtro, si no le ponemos un textil o un material arenoso, entonces con el paso del tiempo, con el paso del flujo de las aguas, y si es que ese material que está en la parte posterior es arcilloso, puede en realidad taponear, puede taponear al material granular y se puede generar presiones de poro. Y de hecho, eso ha ocurrido en muchos lugares y hay que tener mucho cuidado en no solamente proporcionar las alturas y los pesos, sino también la contraparte posterior del drenaje. Oh, perdón. Otra de las alternativas que tenemos cuando tenemos un talud que puede tener mucho resquebrajamiento, muchas fisuras en la roca, es utilizar el concreto lanzado, o también llamado shotcrete.
Este shotcrete puede tener o no puede tener refuerzo, dependiendo de cómo sea el diseño, la altura que tenga el talud, etc. Y se han utilizado también con bastante éxito para evitar que ocurra esto de ahí. Eso lo usamos en el sur, en la carretera que va hasta Arequipa. Después del Cerro de Arena hay una zona rocosa en donde se propuso este tipo de sistema. Por supuesto que es sumamente importante el control de la erosión, y aquí estamos viendo que se controla con el sembrado y también el manejo adecuado a través de drenes superficiales y drenes colectores de el agua que cae. Esta es una carretera que a mí me tocó participar en la carretera Oxapampa-Pampa Seca ya hace bastantes años. Aquí había una dificultad en el paso, la carretera viene por este lado. Había una dificultad con un gran deslizamiento, entonces se hizo un muro reforzado con geomallas y también se propuso estabilizar el talud superior con revegetación. Lamentablemente, todavía en esos años no se tenía un buen manejo de esta revegetación, y esta revegetación consiste en poner raíces en el talud y colocarles encima, pero bien puesto, una manta que se llama biodegradable o biomanta, para que proteja, digamos, el nacimiento de estas raíces, que después vamos a ver en otras figuras si se da, sobre todo en zonas donde llueve, ¿no? Este es el mismo sitio anterior, pero tenemos una biomanta no muy bien puesta, sin los adecuados anclajes y no funcionó adecuadamente. Esta es la carretera Tarapoto-Juanjuy, que va desde Tarapoto y pasa a Juanjuy y llega hasta Tingo María. Y aquí sí se hizo un trabajo adecuado de estabilización del talud con este revestimiento, ¿no? Aquí estamos viendo que se han sembrado raíces por debajo, se ha colocado la biomanta adecuada, y en esta otra vista todavía se ve que ya la cosa está pegando mucho mejor y vamos a tener un material sin ninguna dificultad. En los sistemas de estabilización tenemos dos tipos: aquellos que son estabilizados externamente y aquellos que son estabilizados internamente. Aquellos que son estabilizados externamente son del tipo que ustedes conocen: voladizo, muro en contención, lo que llamamos muros entramados, entibados y anclajes. En cambio, los sistemas estabilizados internamente son aquellos que, por ejemplo, el sistema de suelo reforzado, que hemos conversado, y el sistema del soil nailing o suelo clavado. Esta es una vista del muro entramado, que es fácilmente construible porque se puede hacer en el sitio, ¿no? Estas barras de aquí se van a construir en el sitio y se van a colocar como quien arma un entramado. Estábamos en la carretera que va de Tayacaja hacia la mina Cobriza y se ha utilizado en esta estabilización. También existía o existe, pero no se ve, un trabajo similar en la zona de la bajada del puericultorio Pérez Araníbar hacia el circuito de playas. Lo que pasa es que la vegetación ha crecido, que ya ha cubierto completamente este sistema que está ahí existiendo. Esta vista la puse porque es sumamente importante que en la parte posterior de cualquier sistema de contención, en este caso un muro, pues haya un material de drenaje, ¿no? Es decir, que el agua que venga por aquí puede eventualmente disiparse y drenarse y no empujar contra el muro de contención. Eso es muy importante. Han habido muchos casos de fallas de muros justamente por lo inadecuado que puede resultar el sistema de drenaje. Si bien es cierto, el muro de gavión es muy flexible, pero yo creo que estos extremos no pueden ocurrir, ¿no? Y posiblemente este tipo de deformación se ha producido porque no ha habido un buen drenaje entre la pared del muro de gavión y el suelo que conforma el propio talud. Hay que tener mucho cuidado en eso.
Voy a presentar en unas próximas vistas este sistema que les he mencionado, que es el sistema de TerraMesh. Es un muro de suelo reforzado, en este caso para acceder al emplazamiento de El Pinar, donde es la residencia de los miembros de la mina Antamina en la zona de Huaraz, en Ancash. Entonces había una subida y después daba la vuelta por el otro lado y había inestabilidad. Entonces acá se propuso el diseño de un sistema tipo TerraMesh, que son unos muy pequeños avioncitos de medio metro a 1 metro que tienen una parte del mismo enmallado que pasa hasta el otro lado y aquí se compacta el suelo. Y así sucesivamente se va construyendo. Lo importante de acá, como ustedes aprecian en color rojo, tanto acá como acá, es que este sistema necesita un drenaje, necesita que el agua que está aquí pueda llegar acá y pueda disiparse para no perturbar a la estructura de contención. Y esta es una vista ya de lo que está construido, ¿no? Eso se construyó tal cual y todavía permanece ahí. Otro tema parecido ocurrió en la carretera que va de Yanacocha, desde Cajamarca hasta Yanacocha. Había también dificultades en términos de inestabilidad del talud, tanto superior como inferior. Y en ese caso se propuso también un sistema de TerraMesh que además nos dio la oportunidad de tener un lugar para mirar el paisaje, ¿no? Se pudo hacer eso como ustedes van a ver ahí. Aquí estamos viendo que en función de la altura del muro, entonces hay que hacer el diseño pertinente. Los Macaferris, que es la empresa que representa estos sistemas, tienen programas de cómputo, uno también puede hacerlo, porque ya el diseño no solamente contempla los factores de seguridad, deslizamiento, volteo y demás, sino también los esfuerzos internos que se producen en cada una de estas capas. Cuando el talud es muy alto, entonces se utilizan pequeños gavioncitos más pequeños con un espaciamiento de 50 centímetros y aquí más arriba, porque ustedes saben que el empuje pues es un empuje triangular, o sea, más grande el empuje es en la parte inferior que en la parte superior, ¿no? Pero también otra vez hacer énfasis de que se necesita un material de grava aquí para poder hacer el drenaje repetido. Y así fue como quedó. Estamos en la carretera que va a Yanacocha y el pueblo que se ve ahí es el Corcón, ¿no? Es un sitio bastante famoso, la comunidad está muy bien organizada y tienen un buen manejo de medio ambiente. Pero aquí tenemos el sitio que se recuperó y que a través de este sistema de retención se puede inclusive tener esa visión allí. Otra vista adicional de cómo quedó el sistema. Este es otro caso que sí nos tocó ver nosotros directamente, es en la carretera que va de Chalhuanca a Bancay. Había un diseño muy pegado al cerro que iba a significar muchísimo dinero en términos de cortes del terreno y lo que se propuso fue cambiar un tanto el alineamiento, llevarlo más hacia el río, pero necesariamente se tenía que hacer un diseño con un sistema que estamos viendo acá. Aquí el material es redondeado porque por acá abajo pasa el río Chalhuanca, entonces ese propio material de ahí se utilizó en la fabricación de este sistema de TerraMesh ahí. Así fue como quedó, no hay mucha vegetación, pero en vez de vegetación se puso estas estructuras de concreto arriba para que se evite la erosión. Después vamos a otro sistema importante que tiene bastante vigencia aquí, que se llama la GeoCelda o el GeoWeb. Antes era propiedad de una sola empresa, la empresa Presto, pero ahora creo que ya la patente venció y hay varias empresas que fabrican el mismo material. El principio básico es el siguiente: si tenemos un material granular, la resistencia del mismo es mucho mayor si es que tiene un confinamiento. Entonces estas láminas de GeoWeb le dan el confinamiento al material arenoso y se coloca ahí, se compacta, como vamos a ver más adelante, y se puede tener pues una estructura importante. En el diseño que hicimos por los años 97, 98, propusimos este sistema que se llevó a cabo en Cerro de Arena, en el sur, y también lo propusimos en el caso de Cuesta de Ñaupe, en Piura, y también en el caso de
de Pasamayo, variante Pasamayo, pero solamente se ha hecho en este caso. Esta vista con ese agrietamiento se da porque el 23 de junio del 2001 ocurrió un sismo bastante elevado, con una magnitud de 8.4, que afectó pues a la carretera, la interrumpió por estos derrumbes. Afortunadamente no sufrieron mayor daño estos muros de contención. Las estructuras de taludes y su reforzamiento necesitan siempre el drenaje. Entonces hay materiales de drenaje que puede ser también geosintéticos, pero pueden ser también materiales naturales o geocompuestos. Siempre se necesita aquello para poder drenar el material de la agua que se genera detrás del suelo. Esta es otra vista de la otra carretera, que es la que va desde Huancayo hasta Huancavelica. Y este es el tramo Imperial-Escuchaca. Imperial está saliendo de Huancayo hacia el sur, y Escuchaca, como su nombre lo indica, es un lugar desde la época de los españoles que construyeron un puente de piedra. Escuchaca significa puente de piedra. Hay un lugar muy bonito, muy interesante, venden ahí también porque es paradero del llamado famoso Tren Macho, ¿no? Que va desde Huancayo hasta Huancavelica, y que por cierto hay ciertos retrasos, pero es muy necesario para tener una buena comunicación en el centro del Perú. Aquí teníamos problemas de drenaje, por eso se hicieron unos grandes drenajes. También teníamos problemas con los muros de contención que estaban inadecuadamente diseñados, lo que puedo decir. Y tuvimos que realizar un análisis del mismo. Estas tuberías son la tubería del agua para desaguar la carretera, y tuvimos que ponerle aquí anclajes que llamamos muertos, ¿no? O sea, se hace un anclaje ahí para ayudar a contrarrestar el empuje que el terreno y la carretera le están dando al suelo en particular. Habiendo visto estos casos generales en suelo, vamos ahora a rocas. En rocas hay también maneras de reforzar, que son con barras de concreto reforzado. Hay anclajes de roca tensionados, hay muros anclados para prevenir el deslizamiento en una zona fallada. Hay el shotcrete en lugares donde hay roca fracturada y queremos prevenirla que avance. Hay drenes también para reducir la presión de poros, y apoyos de concreto en algunos puntos para soportar la roca que esté por encima de una determinada cavidad. Y hay maneras también de remover la roca, ¿no? Si acá hay una que llamamos protuberancia con ese número 2, esto tenemos que darle con voladura y quitarlo, porque en cualquier momento podría caer. También hay que despejar las rocas que están taponeando, digamos, los canales de drenaje, las cunetas. Hay también vegetales, árboles que están creciendo en una roca que tiene fracturamiento, y eso va a acrecentar, digamos, el posible caída de rocas por esa situación, o un terreno que está aquí listo para caer también hay que removerlo. En el tratamiento de los taludes, de los túneles, por cierto, también, y los taludes de roca, hay mucha preponderancia de lo que llamamos pernos de roca. También el shotcrete, ¿no? El perno y el shotcrete, la técnica moderna de trabajar túneles ahora es eso, ¿no? De ir avanzando por fases, por etapas, e ir soportando con pernos y con shotcrete el suelo, para que se pueda de alguna manera reacomodar esa redistribución de esfuerzos que se produce cuando estoy penetrando un gran macizo rocoso. Se generan pues movimientos de discontinuidades, y también deformaciones que se producen en el material excavado, que tenemos que compensarlo de alguna manera. Bueno, y el shotcrete es importante. Hay shotcrete líquido, shotcrete seco. Hay muchos tipos de concreto que no voy a ir en mayor detalle. Aquí estamos viendo de algunos sistemas geotécnicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la cadena de
de anclajes que se producen en distintos niveles de este talud que se está reforzando. Para hacer un anclaje, que es un sistema de cables, se introduce el cable y se inyecta lo que llamamos un bulbo. Hay que diseñar el espesor del bulbo, el tamaño, etcétera, que no voy a tener el tiempo para verlo aquí. Y después que ya está instalado, lo que se hace es postensarlo, ¿no? Y se postensa, cada uno de los cables se postensa al doble valor de la carga de diseño. Si quiero 60 toneladas que tenga este anclaje, entonces le tengo que postensar hasta 120 y de ahí bajarlo a 60. Eso se ha utilizado mucho, sobre todo en lugares como Tablachaca, que voy a mencionar dentro de un momento. Hay tipos de anclajes removibles y no removibles, permanentes y temporales también, ¿no? Y una tecnología que se está usando bastante, inclusive hay una fábrica nacional, que es Aceros Arequipa, es lo que le llamamos el anclaje, el perno autoperforante. Significa entonces que si tengo un material, ya sea gravoso o rocoso, que tiene dificultades para yo hacer el hueco y después ponerle el anclaje o ponerle la tubería pertinente, estos pernos tienen aquí un elemento que se va perforando él mismo hasta que llega a la profundidad de diseño, 3, 4, 6 metros, y de ahí después se inyecta por dentro con lechada para que quede fijo este perno. Este tipo de pernos autoperforantes se ha utilizado bastante en algunas de las excavaciones que se han hecho para la línea amarilla, que está operativa, esa por debajo del río Rímac, que también hemos utilizado en el lugar de la memoria y en otros muchos lugares también. También se utiliza como soil nail, ¿no? como pernos, como claveteo de suelos. Los anclajes a veces pues tienen bastante longitud, ¿no? En Tablachá, que estaba revisando el otro día, utilizamos anclajes de 40, 50 metros de longitud. Eso significa que hay que hacer el hueco primero y después con una serie de personajes que parecen también un 100 pies humano, se trae todo el cable con el bulbo y se introduce y después Unos momentos, el doctor Alba se va a volver a conectar en unos minutos. Esperemos, por favor, unos minutos.
Bueno, mientras esperamos que se conecte el doctor Alba, les queremos comunicar que también el día de mañana tenemos dos conferencias. La primera, que es a las 7 de la noche con el doctor Jorge Luis Cárdenas Guillén, sobre el uso de micropilotes en calzaduras de puentes en la construcción de túneles en la línea amarilla, a las 7 de la tarde, por este mismo medio. Asimismo, a las 8 de la tarde tenemos el tema de líneas de investigación en ingeniería geotécnica, donde el ponente será el doctor Mayu Alberto Tincopa Heredia, a las 8 de la noche.
Buenas noches, doctor Alba. Sí, ahora ya me han dado. Disculpen, parece que se desenchufó esto. Sí, ¿No? no se preocupe. Ya. Podemos... Oh, ya estoy otra vez. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha muy bien, doctor. Ya, gracias. Bueno, sí, les comentaba entonces, ya Eh, terminando la presentación. ¿Aló? doctor, disculpe, no está compartiendo la pantalla. Qué raro. A ver, vamos a ver. ¿Aló? Me dice que sí estoy compartiendo. Sí, doctor, sí se le ve. Ya, entonces, ya falta poco para terminar. En realidad, las obras de estabilización fue el realineamiento y la rasante, rellenos con taludes, estructuras de suelo reforzado, drenaje superficial y diques de roca al fondo. También subdrenaje, control de la erosión, corte de estabilización y de depósito de desechos. Este es un esquema para las cárcavas 2 y 3. La carretera viene, como lo hemos visto, por esta zona y lo que hicimos fue desde aquí abajo hacer un dique de enrocado y a partir de ese dique hacer la conformación del relleno. Por supuesto, con los sistemas de drenaje superficial y subdrenaje pertinentes para poder tener esa estructura adecuada. Lo propio ocurrió en esta otra carca. Acá pusimos muros reforzados con geomallas porque era más pequeño, ¿no? Y aquí también otro muro pequeño con geomallas, porque acuérdense que la carretera ya no podía meterse más hacia acá porque ya estaba también en una zona de inestabilidad. Aquí estamos viendo los análisis de estabilidad, que en esa época pues ya teníamos unas mejores programas de cómputo, hicimos el análisis estático y pseudoestático para tomar en consideración el sismo eventual de esa zona. Perdón. ¿No? Y la ejecución después que se hizo. Miren ustedes cómo se veía el asunto antes de hacer el refuerzo. La carretera por aquí, esta es la carga número 2, y así había otra más atrás, la carga número 3. Entonces el trabajo consistió en desde abajo hacer este enrocado y venir conformando el talud hasta llegar a la parte superior. Aquí se ve a la gente trabajando. El talud era de 1 en 1.75 con un dique aquí al pie, como he hecho referencia anteriormente. Y estos son los sistemas de cómo controlar el drenaje superficial, ¿no? Con rápidas que tenían el propósito de amortiguar el camino. También pusimos aquí geoceldas porque le daban una mejor integridad, las anclábamos al terreno y eso nos dio un excelente comportamiento. Aquí estamos viendo el vaciado de las mismas con los amortiguadores pertinentes. En el caso izquierdo era la construcción y aquí ya estaban en funcionamiento. Entonces ven cómo el agua está cayendo y se está amortiguando con esas estructuras, que por supuesto la hicieron nuestros amigos hidráulicos. Yo participé tan solo en la parte geotécnica, ¿no? Esta es la estructura de las geoceldas y la estructura también de las rápidas con amortiguador dentado. Conforme iba pasando el trabajo, se hizo también la revegetación en el talud inferior. La carretera va por esta zona y estas son las estructuras particularmente de drenaje y las rápidas para llevar el agua hacia abajo, ¿no? También en algunas zonas era necesario poner biomantas, es decir, sembrar
las raíces de las herbáceas arriba y ponerles un material que las proteja en la próxima temporada de lluvias hasta que ya las raíces agarren su cuerpo, ¿no? Y empiecen a florecer. Ahí entonces la biomanta se deshace porque es orgánica esa biomanta, ¿no? Hay biomantas y hay geomantas. En este caso particular fueron biomantas. Ya ha pasado un poco de tiempo, como se aprecia aquí, creo que esta foto la tomé después de terminar el trabajo, y se ve pues que ya hay una estabilización del mismo. Aquí inclusive se puede ver, creo que hay agua que está pasando, y después vamos a ver la estabilización del talud superior también, ¿no? El talud superior estaba en bastante mal estado, también se hizo un determinado refuerzo. Allí estamos en pleno proceso de la mejora de la revegetación y aquí ya tenemos el producto terminado, ¿no? Entonces se ha podido hacer. Debo hacer mención que el ingeniero Mansen y el doctor Kuroiwa, para este proyecto y para otros proyectos en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, hicieron unas ciertas investigaciones que condujeron a algunas tesis de grado también, de ver algo de inclinación, tipos de herbácea para utilizar y todo un trabajo importante de laboratorio que es sumamente necesario para definir este sistema, ¿no? Aquí ya la cosa está bastante más acabada, estamos en la carretera del talud superior, que ya se encuentra bastante frondoso y bastante listo. También para hacer ese trabajo fue necesario utilizar un cierto refuerzo porque los ángulos del talud eran bastante empinados, ¿no? Una vista que la tomé el año 2011 ya, donde se aprecia el verdor de la cárcava número 3 con sus elementos de amortiguación pertinentes y también cómo va estabilizándose el talud superior, ¿no? Entonces, lo importante es hacer referencia también, porque ustedes son estudiosos y quieren ver qué más se puede ver. Si se trata de mecánica de rocas, taludes en rocas, el libro del profesor Hawke es excelente. También el libro de Willy y Ma, que es una continuación o una actualización del libro famoso del profesor Hawke de Canadá y el profesor Bray también, ¿no? En realidad Hawke es canadiense, pero él es británico, viene de Imperial College. Los amigos del Brasil han hecho un excelente handbook de estabilización de suelos. El profesor Ortigao, que hace poco ha hecho un webinar también para la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica, y el profesor Sayao, un entrañable amigo de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. El libro de Michael Duncan y el profesor Stephen Wright. Por cierto, Wright es profesor en la Universidad de Texas y fue alumno del profesor Mike Duncan en Berkeley. Hay una nueva versión ahora, una actualización de este libro que se llama Resistencia de Suelos y Estabilidad de Taludes. Hay también un profesor colombiano, Jaime Suárez, que ha hecho varios libros. Este de acá en particular es Deslizamiento y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales. Tenemos lo que hicimos en el SISMIT en el año 84, en los albores de la organización del SISMIT, y esto fue una traducción del inglés al español. Esto de aquí está disponible, lo pueden bajar de mi página web y de la página web del SISMIT. Es un compendio de trabajos que han hecho los japoneses, que tienen algunos puntos muy interesantes para ser utilizados por nosotros. Y por supuesto que los amigos de España también tienen este manual de estabilización y revegetación de taludes y también el manual de ingeniería de taludes que se ilustra acá. Bueno, con esto ya he llegado al término de mi presentación y quedo con ustedes para lo que sea pertinente hacer. ¿Estamos ahí? Sí, doctor Alba. Buenas noches.
Lo que sucede es Buenas que noches. usted se salió de la sala durante un buen tiempo. No sé si nos podría explicar sobre la parte de estabilidad de taludes en la carretera Panamericana Sur, la parte de Cerro de Arena, sector del kilómetro 715 al 774. ¿Lo puedo hacer así verbalmente? ¿Sí? Sí, ¿O quieren ver las fotos? eh, Bueno, en realidad el problema con Cerro de Arena, lo mismo que en variante Pasamayo o también en la cuesta de Ñauque, el problema está en que las arenas invaden, digamos, la pista y causan dificultades, ¿no es cierto? Entonces había que darle un cierto sistema para que las arenas se queden en su lugar y que no invadan la pista y no causen dificultades. Y por supuesto que la mejor idea fue utilizar a la propia arena como el material de construcción de estas estructuras de retención. Y entonces lo que hicimos fue definir este sistema de geoceldas para poder darle confinamiento al material arenoso y de esa manera construir unos muros que básicamente eran geoceldas con arena adentro. Eso bajó los costos, obviamente, porque no había que construir ningún tipo de estructura de concreto ni nada de eso, sino la propia arena. Y esa creo que ha sido la primera utilización de este sistema aquí en el Perú, que ya también tiene otras aplicaciones en otras partes del mundo. Creo que dije en mi presentación que antes tenía una patente única a este sistema y la empresa Presto era la que lo tenía, pero ya después perdió la patente y ahora varias de las empresas que proveen geosintéticos fabrican este producto, o sea que este producto tiene un poco más de acceso y quizás un poco más de competencia. Y como vimos allí, lo hemos utilizado también en el otro caso de Las Vegas. También hay una conferencia que me tocó presentar en un taller de geosintéticos en donde utilizamos esto como fondo en una zona que se llama Impala. Impala es un sitio que se ha construido en el Callao para que ahí lleguen los concentrados mineros y con una faja transportadora se puedan embarcar en minas, ¿no? En barcos para llevarlos a otros países. Entonces, es una aplicación bastante versátil. Por cierto, quiero anunciar lo siguiente. El día 21, en base a los cursos que estoy dando o que ya estamos terminando de dar en el posgrado, el profesor Montaño sugirió que esas clases y esas referencias las sacáramos en un libro digital, ¿no? Como ustedes saben, va a haber una feria de libro digital, creo que se inaugura el 21 de este mes, y nosotros estaríamos ofreciendo estas notas, son como 15 artículos, y también presentaciones, entre otras la presentación que acabamos de ver, porque es parte de ese curso. Entonces, si tienen interés, ahí podrían participar de esa publicación. Creo que vamos a hacer una charla en donde se presenta todo el libro. Eso va a ser dentro de unas semanas, un jueves. Eso estaría a disposición. Y eso ha sido posible, pues, porque este encerramiento, la cuarentena nos ha dado bastante tiempo para poder revisar las cosas y poder producir alguna información que ya la habíamos hecho antes, pero que la falta de tiempo muchas veces no nos ha impedido pues consolidar y compilar, ¿no? Entonces, ahí podrían haber bastantes informaciones, que todo se basa en tesis de mis alumnos, ¿no? Tesis tanto de antegrado como de posgrado, y inclusive hay profesores de la facultad que han sido mis alumnos de tesis, entonces no hemos podido cubrir todos porque sería mucho, pero de repente estamos pensando en una segunda etapa de sacar lo que quedó pendiente, ¿no? También hay esto es solamente relacionado a geotecnia, pero hay otro libro que está también en camino que es sobre ingeniería geotécnica sísmica, donde íbamos a ver sobre los sismos, los trabajos que se han hecho en el pasado de intensidades máximas, etcétera, etcétera. Pero eso todavía no está en boga. Ya para el 21 sí definitivamente sale lo que les estoy mencionando,
y con mucho gusto yo lo podía hacer partícipe al grupo, al GeoGroup, para que lo pueda tener como una referencia. Eso es lo que le puedo decir sobre ese caso. Muchas gracias, doctor Alba. Tenemos una pregunta del público. La siguiente pregunta es de Nilo. Nos dice: buenas noches. ¿Qué sistema de contención y estabilización nos recomienda para estabilizar las presas de relaves, sabiendo que en el interior de este componente el material se encuentra en estado saturado por infiltración de las aguas de lluvias y escorrentías? Bueno, el caso de las presas de relave también es otro tema muy amplio que tratar. En el sismo del 96 pudimos nosotros involucrarnos en algo de esto, porque el sismo del Nazca del año 96 afectó a varias relaveras, entre otras a las relaveras que se llaman en abandono, que hace referencia a quien ha hecho la pregunta, es decir, ya no tienen agua, pero sí tienen eventualmente el agua de lluvia, y por eso se llaman abandono. Son eventualmente secas, aunque también hay que darle cierto tratamiento, ¿no? Y las otras que son en operación. En el pasado han habido muchas fallas de presas de relave en el Perú. El INGEMET ha sacado hace varios años un excelente compendio que documenta todas las fallas de las presas de relave, ¿no? En donde las presas de relave se construían desafortunadamente de la manera más económica, que es el tipo de aguas, hacia aguas arriba. Hay en realidad tres alternativas para construir una relavera, que es producto del material que no sirve de la minería, ¿no es cierto? Aguas arriba se va construyendo un pequeño dique de arranque y sobre el relave se va avanzando hacia adentro. La línea central es una construcción que tiene el dique de arranque y se va construyendo encima de ella, el dique. Y aguas abajo, que es la más, digamos, razonable, porque uno puede ir avanzando la relavera, pero con el trabajo de aguas abajo, es decir, conociendo si es que hay material turboso, porque eso ocurre siempre en el Alto Ande, ¿no? Se puede hacer un trabajo de reparación o de reposición o de mejora, lo que fuera, ¿no? Entonces, se recomienda siempre, ahora, los chilenos lo han hecho, que ya no haya presas de aguas arriba, sino solamente todas de aguas abajo. Sin embargo, la alternativa de la línea central modificada, como le llaman algunos, es una alternativa más económica. Y en ese sentido, los reglamentos, el Perú ha avanzado a raíz del sismo del 96 en términos de crear pues las guías de diseño, etc. Entonces, lo que he querido decir con todo esto es que hay muchos casos y muy distintos. Entonces, lo que se recomienda para una presa aguas arriba es distinta de la línea central, es distinta de la línea de abajo. Y por supuesto también hay factores como, por ejemplo, cómo está distribuido el drenaje, ¿no? Cómo es que el nivel de agua está llegando al dique, ¿no? Porque hay muchas otras formas y eso hay que estudiar. Creo yo que no podemos dar una recomendación general, sino que tiene que ser muy particular. Y de hecho hay muchas empresas peruanas ya, otras todavía extranjeras, que se dedican a eso, de eso viven en realidad, ¿no? De hacer ese tipo de estudios, que por supuesto son muy bien remunerados porque en la minería hay bastantes recursos. Que hay que estar ahí y hay que continuar avanzando en esos trabajos. Eso es lo que yo podría responder a ustedes. Una otra pregunta es de Pilar Vivanco. Nos dice: excelente exposición, doctor Alba. Mi consulta es: en el diseño de estabilidad de taludes para mitigar la redistribución de esfuerzos del suelo, principalmente limarcillosos, ¿qué tipo de resistencia se debe de considerar en el modelamiento? Bueno, la resistencia que hay que considerar es la resistencia o que existe si es que no se va a hacer nada, o una resistencia de un suelo mejorado, reforzado, lo que fuera, ¿no? Y estamos hablando de estructuras grandes, como por ejemplo una represa, ¿no?
hay una represa, hay varias represas que nos ha tocado diseñar en el sur, en Ilabaya, la represa Culco y otras más, que en realidad están construidas o iban a ser construidas en un material malo, ¿no? Aquí lo más fácil es decir, este material malo lo saco y entonces lo reemplazo. Pero eso también me parece que es poco ingenieril, porque hay técnicas modernas y antiguas, como por ejemplo la precarga, la consolidación radial, los drenes de arena, etcétera, que permiten que el suelo se mejore, ¿no? Y de hecho hay bastante trabajo ahora en ese tipo de mejora del suelo. Mejora que puede ser no solamente porque el suelo es arcilloso y blando, sino también licuable. Como ustedes vieron, o sé si alcanzaron a ver en el caso de Tablachaca, se tuvo que hacer una mejora importante del terreno donde se iba a soportar el contrafuerte, porque es una zona arenosa, licuable y con saturación alta. Entonces, hay una diversidad de alternativas que se dan. Estamos viendo ahora una alternativa de poder hacer también la consolidación dinámica. O sea, depende del tipo de suelo, pues si es arcilloso, si es arenoso, si es gravoso, etcétera. Y en función de eso es que hay que hacer el análisis. En otras palabras, la geotecnia es tan variada que en realidad existen muchas soluciones para una diversidad de casos que hay que estudiarlos en detalle para poder dar una respuesta adecuada. La siguiente pregunta es de Jorge Rodríguez. Nos dice, ¿qué tipo de reforzamiento recomienda para la estabilización de la estructura de contención de un depósito de relaves tipo tranque, con método de crecimiento aguas abajo, constituido con relaves cicloneado? Clasificación SUX SM, que es arena limosa. Bueno, hay muchas alternativas, como he puesto a indicar. Y bueno, si es que es aguas abajo, está mejor que si fuese aguas arriba o línea central. Además, la norma peruana ahora exige que todas las presas de relave sean de aguas abajo. Pero hay alternativas con geosintéticos también, ¿no? Por ejemplo, en una represa que participamos, que es la represa de Ticlacayán, ahí se tuvo que elevar, pero reforzando la estructura, ¿no? Porque no daba, pues, a aumentar, ¿no? Y generar. Doctor Alba, su micrófono se ha apagado. ¿Ahora? Ahora sí se le escucha. ¿Ahora se escucha? Sí, el problema es que tengo una mala conexión, que voy a tener que cambiar cuando estoy en la casa. Entonces, así es. Muy bien. ¿Algo más? Sí, doctor. Hay una pregunta más de Rocío Flor Mota. Nos pregunta, ¿qué tipo de estabilización de taludes se recomienda para estabilizar canteras o depósitos de material excedente? Hay un trabajo que se está viendo actualmente, que es el depósito de la Gloria, ¿no? Todo va a ser función de cómo han hecho el desmonte, ¿no? De qué tipo cuál es la naturaleza del material que se está deponiendo. Muchas veces no se hacen con técnicas adecuadas, es decir, tiran nomás con los camiones y entonces en realidad el material es no estructural, el relleno, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es un análisis y eso puede resultar caro, ¿no? Inclusive en esta estabilización, y además hay que dar alternativas. Creo que es algo que dije también más temprano en alguna de mis clases, ¿no? Tenemos que dar alternativas, no podemos ir y decirle al propietario, oiga, usted hágalo así. No, le presentamos 2 o 3 alternativas y él vea pues cuál es la que más le conviene, cuál es la que tiene más acceso, cuál le sale más barato, ¿no? Y poder tener que avanzar en ese espacio.
En los estudios que me ha tocado hacer a mí en el pasado, siempre hemos dado alternativas. Nunca hemos dicho tal pilote de tal tipo, no, sino hay estas alternativas, usted escoja, ¿no? Entonces, ese es un caso importante porque al que tiene una desmontadora, una cancha de desmonte, pues no le gusta gastar, entonces siempre va a buscar lo más barato. Cuestionaron el caso que hago mención y hicieron unos cálculos diciendo estos señores son muy conservadores, han hecho tal cual, pero a la hora de los loros, a la hora que repetimos los cálculos con los parámetros que ellos propusieron, que no estábamos de acuerdo, pero lo hicimos simplemente para salirnos del clavo, vimos que esa solución no era adecuada, ¿no? O sea, el factor de seguridad, que hay que ver el factor de seguridad tanto, digamos, estático como pseudoestático, como una acción sísmica, tenemos que estar seguros que ese material va a pasar el factor de seguridad adecuado. Entonces, eso depende, y ese es un caso que se me viene a la mente inmediatamente, pero hay muchos de estos casos, hay problemas en las minas con las canchas de desmontes, ¿no? En las canteras, también con dónde pongo el material que no me sirve, etc. Sí, es un tema muy importante y donde la estabilidad de salud hay que hacerla muy adecuada. Además, también cómo calculamos en estos botaderos que tienen tamaños muy grandes de rocas, ¿no? Cómo calculamos un verdadero valor de la propiedad del suelo. Lo que hicimos ahí fue ampararnos en la velocidad de la propagación de las ondas, ¿no? Porque es un método indirecto que de alguna manera en dos dimensiones puede clasificar al suelo de manera general. Y también hicimos algunos ensayos de penetración, pero ya no con la caña partida del SPT, porque si no, ahí no tiene ningún sentido, sino buscando algunos lugares para que pueda pasar nuestro equipo de penetración pesada, ¿no? Y poder establecer algún tipo de perfil que sea entendible y adecuado, y sobre todo la uniformidad es la que nos preocupa en eso, porque es muy heterogéneo el material y tenemos que llegar a establecer un material, un valor pues promedio, más o menos deviación estándar, algo así. Creo que quisiera yo decir finalmente que en mecánica de suelos, en geotecnia, no podemos hablar de números exactos, mucho menos de ponerle 2 o 3 cifras decimales. Tenemos que hablar de rangos, y eso ya lo dijo Terzay, lo dijo Casagrande, y lo dijo todos los grandes ingenieros del pasado, ¿no? No podemos ir a tener una visión, digamos, detallista de algo que es tan variable. La naturaleza es variable y lo que hace el hombre todavía es mucho más variable. Así creo que debería ser la respuesta. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alba. De parte del grupo, le agradecemos el aceptar nuestra invitación en ser parte del 8º encuentro de competencias, investigación y desarrollo. Muchas gracias por compartir con el público su conocimiento y experiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y será hasta una próxima oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Así es, doctor. Hasta luego.